Hola, bienvenidos a la clase número 6 y final del curso Principios de Habitabilidad y Sostenibilidad de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile. Esta clase se denomina Envolvente Térmica. Hoy hablaremos sobre balance térmico, envolvente térmica, reglamentación térmica y haremos algunos cálculos. Se espera que al finalizar este video ustedes entiendan el comportamiento energético de las edificaciones y aprendan a determinar el desempeño energético de los materiales. Al finalizar este video podrán realizar el ejercicio 5. Entonces, comencemos. Las condiciones térmicas de un edificio son las que definen en gran parte el confort de sus habitantes. En términos generales, dependerá de las pérdidas y ganancias de calor. Si las ganancias de calor son mayores que las pérdidas, el edificio tenderá a calentarse, mientras si la situación es al revés, el edificio tenderá a enfriarse. El balance o equilibrio térmico es la suma igualada a cero de las ganancias y las pérdidas de calor. Esta relación neutral se expresa mediante la siguiente ecuación. Ganancias solares más ganancias internas más menos conducción más ventilación más evaporación es igual 0. Las dos primeras son ganancias por calor, mientras que las tres últimas son pérdidas de calor. A continuación profundizaremos en cada una de estas ganancias y pérdidas de calor. Ganancias solares. Es la radiación solar que incide sobre las edificaciones. Esta se obtiene de forma indirecta por medio de las superficies expuestas al exterior, como muros y cubiertas, o de forma directa a través de ventanas. Por lo mismo, es muy relevante la orientación, es decir, que la mayor superficie de las ventanas esté dispuesta hacia el recorrido del sol, preferentemente hacia el norte, de modo de maximizar las ganancias solares. Ganancias internas. Provienen de las fuentes de calor que están situadas dentro de las edificaciones. Estas incluyen las personas, la iluminación, los equipos y los artefactos, prácticamente todo lo que consume energía. Esta situación puede considerarse positiva en épocas invernales, sin embargo contraproducente en periodos de mayor calor. Pérdidas por conducción. Es cuando existen pérdidas de calor por la envolvente de una edificación, muros, pisos, techumbres. La cantidad de calor que se puede perder dependerá de las características térmicas de las soluciones constructivas, de la superficie expuesta hacia el exterior y de las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior. Por lo tanto, la conductividad térmica es una propiedad de los materiales que valora la capacidad de transmitir el calor a través de ellos. Cada material tendrá su propio coeficiente de conductividad térmica, lambda, que es la cantidad de calor que pasa en una unidad de tiempo a través de una área de un material homogéneo de espesor unitario ante una diferencia de temperaturas también unitaria en sus caras. Atención, el coeficiente está asociado a la densidad. Esto lo podemos apreciar en el siguiente ejemplo. El poliestireno expandido cambia su valor lambda de acuerdo al incremento de densidad. Pérdidas por ventilación. Ocurre cuando el aire exterior ingresa a la edificación, renovando o expulsando el aire interior hacia afuera. Esta ventilación puede darse de forma deliberada, por medio de ventanas o puertas, o de manera involuntaria, mediante la infiltración de aire a través de fisuras o aberturas de la envolvente. Pérdidas por evaporación. Ocurre por efecto del calor absorbido por la evaporación que puede generarse fuera o dentro de la edificación. La envolvente térmica es esencial para lograr el bienestar interior, ya que es la principal barrera para proteger a los habitantes del clima exterior. La envolvente térmica está compuesta por todos los cerramientos que limitan los recintos, es decir, pisos, muros y techumbres. Lo ideal es que la envolvente térmica pueda adaptarse a las distintas condiciones ambientales diarias, día-noche, y estacionales, invierno-verano. La principal función de la envolvente térmica es limitar la transmitancia térmica entre el interior y el exterior de la vivienda o viceversa. La transmitancia térmica, también llamado valor U, nos permite conocer su nivel de aislación térmica en relación al porcentaje de energía que lo atraviesa. Si el número resultante es bajo, tendremos una superficie bien aislada y por el contrario, un número alto nos alerta de una superficie deficientemente térmica. Su expresión matemática es U es igual a 1 sobre la resistencia térmica total del elemento compuesto por capas que se obtiene del resultado de la suma D.
resistencia térmica superficial interior, RCI, más resistencia térmica superficial exterior, RCE, más la resistencia térmica de cada capa. A continuación, revisaremos cada uno de estos valores y cómo obtenerlo. La resistencia térmica superficial interna y externa, es decir, RCI y RCE, se genera al pasar el calor de un fluido a un elemento sólido. En este intercambio se produce una resistencia, que varía según la posición del elemento y el sentido del calor. En la siguiente tabla podemos encontrar los valores de RCI y RCE, que utilizaremos para el cálculo de la resistencia total térmica. En cuanto a la resistencia térmica de cada capa o material, se obtiene de la división del espesor del material sobre la conductividad térmica del mismo material, o sea, E sobre lambda. Veamos un ejemplo para asimilar de una forma más fácil toda esta información. Si tenemos un muro vertical de hormigón cuya densidad es de 2.400 kilogramos por metro cúbico con un espesor de 200 milímetros, un lambda de 1,63, un RCI de 0,12 y un RCE de 0,5. ¿Cómo calculamos el valor U o transmitancia térmica? Primero, debemos calcular la resistencia térmica por capa. Entonces, tenemos que dividir el espesor por lambda, es decir, 0,02 dividido 1,63. Esto nos dará como resultado una resistencia térmica por capa de 0,012. A este resultado debemos sumar RCI y RCE, es decir, 0,012 más 0,12 más 0,05. La suma de estos valores nos dará una resistencia térmica total de 0,182. Ahora, si queremos calcular la transmitancia de dicho material, utilizaremos la fórmula U es igual a 1 partido R. Entonces vamos a dividir 1 por 0,182 y esto nos arroja un resultado U de 5,49. Se recomienda realizar el cálculo de transmitancia térmica por paquetes constructivos, es decir, agrupe los materiales según cerramiento, materiales techo, materiales piso, materiales muros. Calcule la resistencia térmica de cada material, sume estos valores y a ese total súmele RCI y RCE. Esto le permitirá obtener la resistencia térmica total, dato fundamental para calcular la transmitancia o valor U de cada cerramiento. En resumen, es importante que las soluciones constructivas consideren materiales de baja conductividad térmica en su conformación, es decir, materiales que tengan la capacidad de oponerse al paso del calor. En este sentido, un elemento de construcción que tiene la capacidad de oponerse al paso del calor es un material con alta resistencia térmica. Asimismo, la suma de capas de materiales que componen cada solución constructiva tiene una resistencia térmica total que contribuirá idealmente a reducir eficientemente la pérdida de energía. La reglamentación térmica chilena establece las condiciones mínimas de aislación térmica para las viviendas nuevas. En su versión vigente, forma parte de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. En el artículo 4.1.10 de esta ordenanza, se especifican los estándares mínimos de aislamiento según la zona térmica. No obstante, la zonificación del país se publicó de forma independiente en el Manual de Aplicación de la Reglamentación Térmica. Dejo links en la descripción de este video con la información reglamentaria del tema, instructivos, fichas, ejemplos de soluciones genéricas, etc. A continuación, revisaremos los puntos más importantes de la reglamentación vigente. Esta tabla expone el nivel de transmitancia térmica U y resistencia térmica RT que pueden alcanzar los elementos que constituyen la envolvente de acuerdo a la zona térmica. A partir de estos indicadores se desprenden las regulaciones para techumbres, muros perimetrales y pisos inferiores ventilados. Techumbres se refiere al conjunto de elementos constructivos que lo conforman, incluyendo el cielo cubierto, aislación térmica, cadenetas y vigas. Algunas condicionantes que debes tener en consideración son: los materiales aislantes térmicos o soluciones constructivas solo pueden estar interrumpidos por elementos estructurales, cerchas, vigas, tuberías, ductos o cañerías. Esto con la finalidad de minimizar los puentes térmicos. Las ventanas que conforman parte de la techumbre de la vivienda en la zona 3 y 7 y tengan una inclinación de 60 grados o menos deben especificar una solución de doble vidriado hermético con una transmitancia térmica igual o menor a 3,6.
Para muros y tabiques soportantes y no soportantes que limitan los espacios interiores de la vivienda con el espacio exterior, las exigencias serán: para minimizar la ocurrencia de puentes térmicos en tabiques perimetrales, los materiales aislantes térmicos o soluciones constructivas solo deben estar interrumpidos por elementos estructurales. Cuando el muro incorpore materiales aislantes, la solución constructiva debe considerar barreras de humedad y/o vapor. En el caso de las puertas vidriadas exteriores, se considera como ventana la parte correspondiente al vidrio. Las puertas al exterior de otros materiales no tienen exigencias de acondicionamiento térmico. En el caso de los pisos ventilados, es decir, el conjunto de elementos constructivos que conforman el suelo, que no están en contacto directo con el terreno, deben cumplir con lo siguiente. Los materiales aislantes térmicos o soluciones constructivas solo deben estar interrumpidos por elementos estructurales del piso o de instalaciones domiciliarias, como vigas, tuberías, ductos o cañerías. Los planos inclinados inferiores de escaleras o rampas que estén en contacto con el exterior también se consideran como pisos ventilados y tienen las mismas exigencias. Finalmente, para el uso de ventanas según sus características, se rige por las indicaciones de la siguiente tabla. Todos los elementos constructivos que constituyen los espacios vidriados de la envolvente deben cumplir con los siguientes puntos. Se debe determinar el porcentaje máximo de superficie de ventanas del proyecto, considerando la superficie de los parámetros verticales de la envolvente y los datos expuestos en la tabla. Si el proyecto considera más de un tipo de vidrio, se debe determinar el máximo porcentaje de cada tipo de vidrio. Al comienzo de este video aprendimos a calcular la transmitancia térmica. Esta información es fundamental para calcular el coeficiente volumétrico de pérdidas globales y totales. El coeficiente volumétrico global de pérdidas térmicas por transmisión de la envolvente, denominado GB1, es una forma sencilla de comparar la eficiencia energética de la envolvente térmica. De acuerdo a la norma chilena de 1960, el GB1 se calcula de la siguiente manera. Es la sumatoria de las transmitancias por las superficies de cada uno de los elementos constructivos que delimitan el cerramiento del edificio dividido por el volumen total. Ahora, para calcular el coeficiente volumétrico global de pérdidas térmicas totales, que es un indicador de pérdidas totales por unidad de volumen, incluido el factor de pérdida unitario por ventilación, se calcula de la siguiente manera. GB2 será igual a GB1 más factor A por renovaciones aire-hora, es decir, ACH. Revisemos juntos el siguiente ejercicio para aplicar estas fórmulas y entender su uso. Tenemos un restaurante con un volumen total de 124 metros cúbicos, superficie techo 36,1 metros cuadrados y su valor U 0,474. Superficie muro 72,24 metros cuadrados, valor U 3,424. Superficie ventanas 9,36 metros cuadrados, valor U 5,8. Superficie piso 40 metros cuadrados, valor U 3,205. Para calcular GB1 debemos multiplicar cada superficie con su valor U y la sumatoria la dividimos por el volumen total. Entonces tendremos 0,474 por 36,1 más 3,424 por 81,6 más 3,205 por 40 más 5,8 por 9,36 y todo esto lo dividimos por 124 metros cúbicos. El resultado de GB1 es 3,86. Ahora, para calcular GB2, debemos considerar que el factor A es una constante de 0,35 y N es igual a 12,5 ACHs. Entonces diremos GB2 es igual a 3,86 más paréntesis 0,35 por 12,5 cierro paréntesis. GB2 será 8,235. Estos resultados deben compararse con los parámetros establecidos en su zona térmica. Si su resultado está por sobre estos valores, significa que tiene pérdidas térmicas. Por lo tanto, usted deberá aislar de mejor forma el espacio. En conclusión, la envolvente térmica y su adecuado diseño mejoran la calidad de vida de las personas, optimizan el consumo energético y contribuyen a la sostenibilidad. Espero que les haya sido útil este video. Escríbanme si tienen alguna duda.
Y les dejo un video complementario, es una charla Tech Talk denominada Smart Materials. Eso por ahora, muchas gracias por participar de este curso y será hasta la próxima.